con el presupuesto de ese ejercicio. Y sí, estas diferencias que son, como he dicho, las partidas presupuestarias. Con respecto a lo que decía UPyD, hay un parámetro que sí ha variado mucho. Entiendo perfectamente lo que dice y además con criterio lo que está diciendo, de que hay de todos los parámetros que tenemos de cumplimiento, siempre hay uno que hemos estado en nuestra... Teníamos dos que nos estaban reclamando, y hace bien en decir que una cosa es cumplir todo, pero ustedes tienen que reclamar lo que todavía se puede mejorar, y en eso estamos todos para mejorar. Había uno que era el remanente negativo de tesorería, que ya se ha podido regular por las causas que sean, y hay otro que es el PMP, el periodo medio de pago, que, como ustedes saben y también nos lo han recordado, y por circunstancias por todos conocidas, pues ha pasado de 160 días pagar los proveedores a 160 días. En esta cuenta general se refleja a menos de a 120 o 127 días, que es lo que decía, perdón, a 127 días, pero yo hoy estoy en condiciones también de decir que a día de hoy el periodo medio de pago en este ayuntamiento no excede de los 60 días. A día de hoy no excede de los 60 días, lo cual creo que para una administración el pago a una institución es inferior a los 60 días, como se reflejará en los próximos informes. Creo que es un buen resultado, muy acorde con lo que exige el Gobierno, que son los 30 días, y intentaremos seguir mejorando. Hay una cosa en la que no coincido con ustedes, y es cuando intentan decir que evidentemente hemos pagado los gastos porque hemos tenido rescate, y yo quería diferenciar muy bien estos dos conceptos. Rescate es tesorería, es decir, dinero que nos dan es para tesorería, gastos es gestión, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, el dinero que cogemos de rescate no es para prever más gastos, los gastos que se prevén son los que se pagan. Otra cosa es que tengamos dinero con la tesorería para, como decía el compañero, para liquidar deudas anteriores. Rescate no tiene que ver nada con gastos. Con respecto a Izquierda Unida, hay un concepto que comparto y además es muy compartible. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento le sobre dinero, tenga un ahorro neto de 3 millones de euros al año? Bueno, y en principio cualquier vecino pues lo entenderá. ¿Cómo puede ser que un ayuntamiento tenga un ahorro neto de 3 millones al año y todavía hay alguien que llame a la puerta porque tiene un servicio de una primera necesidad por cubrir? Y bueno, eso es fácil de compartir. También es cierto que este ahorro neto lo que significa es que en el año siguiente podamos gastarnos un poco más dinero en la partida de gastos. Y este año, y el tener un ahorro neto significa tener más disponibilidad al año siguiente para poder invertir algo más, entre otras cosas, en estas partidas. Ese es el objetivo, aunque reitero, es el objetivo. Y ha dicho una historia también, ha dicho también, ha hecho una matización con respecto a los impuestos indirectos, que era la gran diferencia que había en los impuestos indirectos. Y aquí tengo que decir, porque también ha sido muy recurrente durante estos años, nosotros en una situación muy complicada económica que hemos vivido durante los 2 o 3 primeros años, ahora ya más saneada, pues teníamos la necesidad de poner en venta un terreno, posiblemente el terreno que más valor tiene, que es el terreno de la ITV, con unos ingresos muy importantes. Ahora bien, una vez que las cuentas están regularizadas, no nos interesa mal vender. Lo que nos interesa es sacarle a unos terrenos, y ya ve que la legislatura se agota dentro de 7 o 8 meses, es un proyecto que no va a salir en estos años, y el que esté aquí gobernando, o los que estemos, cualquiera, pues tendrá a disposición de un terreno en el cual esperemos que sigan el criterio, o seguiremos el criterio que estamos siguiendo hasta ahora, que es intentar dotarlo no solo con un precio importante de ingresos para el ayuntamiento, sino con una actividad lo suficientemente atractiva para que no perjudique a los negocios del polígono con lo que es la venta normal y genere otras actividades diferentes que no tiene esta ciudad. Con lo cual, pues hemos decidido, en ejercicio de nuestra gestión y de nuestra responsabilidad, dejar esto sin vender. Con respecto a lo que estaba comentando el Partido Socialista, yo creo que aquí tenemos que ir, en la cuenta general y en los parámetros que se están viendo, tenemos que ir a algo muy concreto. Y es, ¿por qué este ayuntamiento? Porque estamos hablando mucho de cómo se aplican los préstamos, si los préstamos bajan remanente negativo de tesorería, si los préstamos siguen para pagar deuda, pero ¿por qué este ayuntamiento tiene que pedir préstamos? Este ayuntamiento tiene que pedir préstamos porque cuando empieza esta legislatura, en el 2011, tiene menos 120 millones de euros. Si este ayuntamiento no tiene menos 120 millones de euros, esto que estamos hablando no tendría ningún sentido, porque no tendríamos que ver si la deuda es comercial o es deuda financiera, porque simplemente no habría deuda.
pero hay 120 millones de euros. No tendríamos que ver si el remanente negativo de tesorería que se ha hecho con los 42 o 50 millones de euros que nos están ingresando, porque simplemente no los tendríamos que haber pedido. Y no estábamos viendo una serie de parámetros que estamos discutiendo aquí. Y es que están diciendo que el Partido Popular tuvo que pedir un dinero, el grupo de gobierno tuvo que pedir un dinero de 50 millones de euros, 42 más 6, 50 o 48, 50 millones de euros, y que tuvo que tomar unas medidas muy importantes como hacer un plan de ajuste, como hacer un ERE. Miren, pero es que si el partido que está en el gobierno no hubiera tenido deudas pendientes por valor de 120 millones de euros, no hubiera tenido que pedir ningún préstamo y no hubiera tenido que hacer ningún plan de ajuste y no hubiera tenido, lo veremos en la siguiente partida, no tendría que haber adquirido unos compromisos para no poder tocar algunos tipos de impuestos que están siendo muy susceptibles para todos los vecinos. A partir de ahí, y cuando me pongo la... Usted ha dicho que la cuenta general es, sí, mejor que 2011, mejor que la de 2013 y un poquito mejor que la de 2013, claro. Pero no me ha comparado con las de 2010, con la de 2009 y con las de 2008, que son las inherentes y las propias de su gestión, que fueron patéticas. O sea, la diferencia entre estos años de gestión de este equipo de gobierno, hay una diferencia ascendente, en positivo, pero no ha bajado del 2011. Me gustaría que bajara en cuanto a las cuentas generales que se presentaban en los años anteriores al 2011. Usted se ha dicho una cosa que es muy importante y que ha repetido muchas veces, y yo creo que lleva equívoco a todos los vecinos. Estamos pasando deuda comercial a deuda financiera. Estamos pasando deuda comercial a deuda financiera. Y aquí, primero tengo que decir lo que piensa Izquierda Unida. No sé si tendré yo cierto pensamiento de Izquierda Unida. Prefiero ver el dinero a un banco que debérselo a un particular. Personalmente prefiero que haya más deuda financiera porque el proveedor es un banco, que no, como ha pasado tradicionalmente, debérselo a un vecino, a un empresario de Collado Villalba que ha tenido que cerrar su negocio. Con lo cual, como concepto, elegiría siempre tener más deuda financiera que deuda comercial. Pero aquí hay las matemáticas son en este caso muy concretas. La suma de la deuda financiera más la deuda comercial es la que arroja el resultado total de la deuda de este ayuntamiento. Sabemos la deuda que había en el informe de auditoría del año 2011, sabemos la deuda que había en Collado Villalba, que es la suma de la comercial más la suma de la deuda financiera, 120 millones de euros. Bueno, pues cuando se haga el próximo auditoría, que imagino que será 31 de diciembre o en los próximos meses, que se va a hacer, porque hay que hacerla, vamos a valorar si son menos de 120 millones o son más de 120 millones. Si son más de 120 millones, pues la gestión es que hemos incrementado la deuda en este ayuntamiento. Si son un 25%, un 30% menos, es decir, 20 o 30 millones de euros menos, pues es que ha descendido la suma de deuda comercial y financiera, que en definitiva es lo que debemos todos los vecinos, en una partida muy importante. Con lo cual, no es pasar deuda comercial a financiera, sino pasar deuda comercial a financiera y además rebajarla. Con respecto a... ha estado diciendo, ya termino, estaba diciendo el portavoz del Grupo Socialista que no es muy achacable a la gestión el hecho de que, los resultados son buenos, pero claro, es que hemos tenido la ventaja, con lo cual no se puede achacar totalmente a la gestión, de que es que nos han dejado 50 millones de euros para pagar, pero nos han prestado y los tenemos que devolver. Pero es que el problema nuestro no es, yo creo que hay un parámetro que se nos está olvidando. El problema no es los 50 millones de euros que el Gobierno nos ha prestado. O sea, la gestión nuestra no está en recibir 50 millones de euros. La gestión nuestra está en empezar un presupuesto en el cual el 30%, es decir, 15 millones son para pagar deuda anterior. La gestión está que de los 50 millones del presupuesto, 15 van directamente a un saco que es deuda anterior. Ahí es donde está la gestión, en hacer lo mismo con un 30% menos del dinero, con 15 millones. Porque claro, el dinero no es gratis. El problema no es que nos den el dinero y se olviden. El problema es que nos den el dinero, repito, porque teníamos una deuda, y luego cada año en el presupuesto que votamos entre todos y que afecta directamente a todos los vecinos, cada año, en torno a 14 o 15 millones de euros son los compromisos que tenemos adquiridos para pagar la racionalización de esos créditos. Voy a decir un dato. En este ayuntamiento, aproximadamente, los ingresos por el IBI, los ingresos totales de todo lo que se cobra por el IBI, son 13 millones de euros. Las deudas que tenemos que afrontar cada año, debido a lo que hemos dicho, el préstamo que tenemos que perder por la anterior gestión, son
14 o 15, es decir, podíamos regalar todos los años el IBI, no bajarlo, regalarlo y seguir teniendo 2 millones más para haberlo hecho. Lo cual yo creo que los resultados son buenos, coincido con los grupos de que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en este camino y yo creo que a día de hoy las cuentas del Ayuntamiento de Collado Villalba, sin ser muy buenas, por lo menos están razonablemente sostenibles dentro de lo que son los parámetros normales de un ayuntamiento. El Grupo Popular va a votar a favor. Se somete a votación, votos a favor, votos en contra, votos abstenciones. Pues es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, los votos en contra de Izquierda Unida, los Verdes y el Partido Socialista y las abstenciones de UPyD y los concejales no escritos, doña Rosana y don Luis. Siguiente punto del orden del día, sexto. Aprobación de las modificaciones de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Collado Villalba correspondientes al año 2015. Tiene la palabra el señor secretario. Este asunto fue dictaminado en comisión informativa del día 19 de septiembre de 2014 con el voto favorable del Grupo Municipal Partido Popular y la reserva de voto de los grupos UPyD, Izquierda